Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir, sobre todo en las fechas en las que nos estamos moviendo. Y bueno, pues espero que con esta charla conozcáis un poquito más lo que es el valor que representa. ¿Me puedo quitar esto aquí, verdad? Sí, por detrás de la mesa. Vale, perfecto. Sí, voy a estar más cómodo. El valor que representa la especie de la que vamos a tratar durante todo este rato en nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de ver una parte de la vida del lobo que es quizá la que más compleja y completa todo lo que es la biología, la etología, la territorialidad, el uso del hábitat y la alimentación. Entonces, antes de nada, antes de meternos en esa faena, simplemente hay unas pequeñas bases de lo que es el lobo en sí. Pertenece a la familia de los cánidos, que en España tenemos tres, dos salvajes, el lobo y el zorro, y uno doméstico, el perro, y es social, que es quizá lo que más destaca de su forma de vida. El que sea un animal social le obliga a desarrollar determinados comportamientos que otras especies que viven de forma individual pues no desarrollan, y eso quizá a nosotros, a los que nos gusta la fauna y el estudio del comportamiento, pues nos llama muchísimo la atención. Ahí tenéis una serie de medidas, más que nada para que os hagáis una idea de los tamaños del lobo, el peso. Los machos en nuestro país rondan los 30-40 kilos, sin embargo, si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, podemos encontrar ejemplares de hasta 50-60 kilos, y si nos vamos al norte de Europa, en la zona de Rusia, pues allí pueden llegar incluso hasta los 80, y un lobo de 80 kilos, pues mucho cuidado con él. Es un señor lobo. Ahí tenéis más o menos las características que nos pueden ayudar a identificar a un ejemplar como lobo ibérico. Son un montón de ellas. Perdóname la sugerencia, pero ¿podrías hacerlo en pantalla completa? Sí, creo que sabré. Ahora, ¿no? Perfecto. Perdón, ¿eh? Bueno, pues ahí, si os fijáis, están representadas todas las características que nos pueden ayudar a identificar a un animal como un lobo. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque cada vez más nos estamos encontrando con ejemplares de otras especies o subespecies que podemos observar en el campo, que no son lobos y nos pueden llevar a engaño. Entonces, de todas las que tenéis aquí, yo quizás destacaría unas más que otras. En este caso, lo que nosotros llamamos la zona de la cara, en la cara, la mancha blanca del labio superior, que es, entre otras cosas, además, la que nos puede ayudar a individualizar a los ejemplares que estamos observando. ¿Por qué? Pues porque se han llevado a cabo estudios de fototrampeo, en el cual se han colocado cámaras en el campo, se han fotografiado ejemplares, y se ha llegado a determinar que tanto la mancha blanca como la marca negra que le recorre las manos, la que siempre se ha dicho que le da el nombre a la subespecie Canis lupus signatus, esas manchas son individuales, con lo cual, si nosotros hacemos 100 fotografías de 100 ejemplares diferentes, cada uno va a tener una mancha blanca diferente y una marca negra en las manos diferente, con lo cual podemos llegar a individualizar los ejemplares que viven en un territorio, ya sean incluso de la misma familia o de diferentes familias, porque los padres con los hijos no tienen nada que ver y cada uno tiene una mancha diferente. De hecho, lo vamos a comprobar en la siguiente. Ahí tenéis a un padre y un hijo. El padre es el de nuestra derecha, el hijo el de la izquierda, y fijaros cómo incluso hay una pequeña connotación de diferencia de marca de la mancha blanca más etérica, y aquí en las manos igual. Vemos que al padre se le corta en la muñeca, pero continúa, y al hijo se le corta aquí. Una característica muy importante que nos puede ayudar a identificar a los ejemplares que viven en un territorio. Y ya para rizar el rizo, pues ya si vemos estas fotografías, ¿cuántos lobos vemos ahí? Dos. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Un lobo? ¿Un perro? Vale, dudas. Lobo.
Perro. Dudas. Vale, vamos bien. ¿Este de aquí abajo? Seguro, ¿verdad? Tiene una cara de lobo. ¿Y este de aquí? Arriba tenéis 2 perros lobos checoslovacos y abajo 2 lobos ibéricos. ¿Diferencias así a simple vista? Pues tenemos la oportunidad de poderlos ver tranquilamente en la pantalla, la imagen, y podemos fijarnos en características. ¿Qué es lo que más nos puede llamar la atención para diferenciar un lobo de un perro? Por ejemplo, entre estos dos, sobre todo el tamaño de las orejas. Fijaros qué orejas tan grandes tiene el perro y las pequeñas y triangulares que tiene el lobo. Otra característica importante, ¿vale? La mancha blanca de la gola en los lobos casi no se ve, sin embargo, en los checos es bastante prominente, ¿vale? Y si afinamos ya un poquito más, fijaros en la oblicuidad de los ojos en los lobos, los tienen así, y en los perros los tienen rectos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos la oportunidad ahora de poder hablar de estas diferencias porque estamos aquí viendo estas diapositivas, pero si nosotros nos vamos al campo, el tratar de ver esto es materialmente imposible, porque o lo vemos 30 segundos, un minuto y siempre a distancia, con lo cual hay que ser muy avezado y fijarte muy bien en las características o en qué te tienes que fijar para poder llegar a distinguir los perros lobos checoslovacos que son los más parecidos a los lobos de los ibéricos. Y eso lo vais a comprobar en la siguiente. José, ¿Sí? una cosilla, se está colando alguna frecuencia, con esto del 5G hace un pequeño sonido un poco molesto. ¿Sí? No sé qué preferís, si que hables... ¿Me escucháis sin micro? Es que se está metiendo interferencias. Sí. ¿Se ha dado algún teléfono? No sé. A ver, vamos Yo a lo tengo apagado, ¿eh? No, está encendido, sí. No, el teléfono digo. Ah, no, claro, será, no sé. A ver, si hablas un poco más alto. ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Se me oye? Perfecto. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Vale, pues levanta un poco la voz. Bueno, pues entonces, en esas 4 imágenes, ¿cuántos lobos vemos? A ver, empezamos por arriba a la izquierda. Lobo. Perro. Perro lobo. Vale. Este de aquí. Lobo. Estos 3 de aquí. Lobos. Y este de aquí. Lobo. Ninguno es lobo. Todos son perros lobos checoslovacos, con distintas capas. Una característica muy importante, muy curiosa, que simplemente en cuanto la cuente no se os va a olvidar y os va a servir para si veis a un animal a 3 kilómetros con telescopio, vais a identificar si es lobo o perro. Fijaros que todos los perros lobos checos llevan la cola en forma de hoz, ¿vale? Característica fundamental que no ocurre en los lobos, ¿vale? A partir de ahí ya no hay discriminación casi posible. O sea, nosotros todos los ejemplos de lobos checos que hemos visto, tanto en campo como de cerca, todos al final llevan acabando la cola en forma de hoz. Una característica muy importante. Bueno, pues ya una vez aprendidas estas diferencias, vamos a meternos con la ecología pura y dura, que como os he dicho al principio, vamos a mezclar un poco de etología, un poco de biología, alimentación, por supuesto, y el territorio donde viven los lobos. Y para poder estudiar la ecología tenemos o podemos desarrollar una serie de pautas de investigación que nos pueden ayudar a poder entender cómo, dónde, cuándo y por qué vive el lobo. Entonces, dentro de esas formas de estudiar a la ecología del lobo, tenemos algunas que son invasivas y otras que son no invasivas. Las invasivas son las que de alguna forma intervienes en la vida del lobo. Por ejemplo, pues anestesiar a un animal para poderle colocar un collar. ¿Qué ocurre? Que según con qué científicos hablemos, unos se inclinan más hacia un tipo de estudios y otros hacia otros. Las invasivas, por el hecho de colocar un collar a un lobo, en la actualidad la cantidad de información que nos puede llegar a transmitir un collar GPS de los que hay ahora actualmente es prácticamente como estar viendo constantemente al lobo lo que hace cada segundo, porque los collares ahora mismo te marcan si anda, si camina, si trota, si galopa, si corre, si jadea, si duerme, si tose, si todo, nos lo dice todo, y eso todo simplemente sentado en tu casa delante del ordenador. ¿Es invasivo? Sí, y hay que valorar si efectivamente merece la pena desarrollar esa técnica invasiva o no, o hacer las otras no invasivas, que son las estaciones de espera, o las de escucha, o el rastreo en sí.
Las estaciones de espera se hacen para ver que en un territorio existe de verdad la presencia de la especie. A través de material óptico podemos llegar a intentar averiguar cuántos ejemplares hay y por qué territorio se mueven. Las estaciones de escucha, pues tú aúllas y esperas respuesta de los cachorros. ¿Qué ocurre? De los ejemplares. ¿Qué es lo que ocurre con las estaciones de escucha? Pues que ahí puedes llegar incluso a saber cuántos individuos son los que forman el grupo que estás intentando estudiar, incluso saber el rango de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Algo tan sencillo como que si hacemos una estación de escucha, por ejemplo, en agosto o septiembre, cuando los cachorros tienen entre 3 y 4 meses, pues puedes llegar a determinar que ese grupo, en base a los aullidos que tú estás recibiendo, lo forman la pareja reproductora, algún otro ejemplar adulto y 2, 3, 4 o hasta 5 cachorros, porque la modulación de la voz de los cachorros no tiene que ver con la de los adultos. Entonces, a través de esas estaciones de escucha podemos llegar a individualizar el número de ejemplares que forman ese grupo reproductor. Una técnica de estudio muy interesante y muy importante. También es verdad que esas técnicas de estudio no se deben de hacer de forma habitual, solo se utilizan por científicos y con la autorización de la administración, lógicamente. Y luego, lógicamente, está el rastreo. El rastreo es tan sencillo como hacer una serie de transectos por sitios que tú supones que es donde están los que utilizan los lobos, para poder encontrar tanto sus huellas como sus excrementos. Hay que tener en cuenta, y para eso tienes que saber algo de etología del lobo, que los lobos utilizan sus excrementos y su orina para delimitar su territorio y advertir al resto de los lobos que viven en las zonas aledañas que ese territorio es suyo. Entonces, a partir de ahí, de la localización de tanto las huellas como los excrementos, podemos llegar a determinar los territorios que utilizan esa manada de lobos o las contiguas. Bueno, pues ¿dónde vive el lobo en España? Donde quiere, cuando quiere y como quiere. Ahí tenéis más o menos representados 4 tipos de ecosistemas característicos donde podemos encontrar al lobo. Arriba a la izquierda, pues podríamos decir que ese ecosistema es el típico que tenéis aquí en la provincia de Zamora, en la Sierra de la Culebra. Zonas más o menos con ondulaciones del terreno, no muy altas en altura, y con bosques cerrados, tanto caducos como perennes, típico hábitat del lobo. Arriba a la derecha, pues tenéis lo que sería el ecosistema típico de la zona del norte de España, desde Cantabria, Asturias, hasta incluso Galicia. Ahí, si os fijáis, podemos llegar a establecer que hay entre las cordilleras varios valles, pues podríamos decir que incluso en cada valle puede vivir un grupo de lobos. Abajo a la izquierda, la llanura cerealista de Castilla y León. ¿Y hay lobos? Pues sí, sí hay lobos. ¿Y por qué hay lobos ahí? Pues porque se reúnen las condiciones. Nosotros siempre decimos que donde hay corzo jabalí hay lobo, pero a veces el lobo come otras cosas, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué come en la llanura cerealista? Pues sobre todo lagomorfos, conejo, liebre, algún jabalí que otro, algún corzo que otro. Y cuando viven en la llanura cerealista, por ejemplo, en comparación con la Sierra de la Culebra o con Galicia, ¿dónde desarrollan prácticamente su actividad? Pues ellos lo que hacen es buscar bosques islas. Entonces yo creo que todos tenemos la imagen de la llanura cerealista, todo campo cereal y de vez en cuando en un montículo un montón de encinas o un pinar. Pues esos son los que utilizan a veces los lobos para poder pasar a descansar las horas del día que utilizan para descansar, y por la noche pues desarrollan su actividad predatoria para conseguir comida. De hecho, con respecto a la llanura cerealista, yo siempre destaco que la primera vez que vi lobo en libertad, hace 35 años, fue en Valladolid, y era un lobo que estuvo durante media hora cazando unos 40 topillos, para que os hagáis una idea. Ese día se puso hasta arriba de topillos, que se incluyen en su dieta, lógicamente. Y ya para terminar, abajo a la derecha, el ecosistema típico del bosque mediterráneo. Por ejemplo, pues Sierra Morena o Andalucía. También es verdad que ahora mismo ya no hay lobos en Sierra Morena, ya está totalmente certificado, pero es un hábitat típico donde siempre ha habido lobos, que lo sepáis. O sea que una premisa importante, la vuelvo a repetir, que el lobo vive donde quiere, cuando quiere y como quiere, pero siempre con una
con un aliciente, y es que es donde le deje el hombre vivir. Bueno, pues con respecto a la alimentación, ahí tenéis más o menos una gráfica de la dieta del lobo. Estamos hablando de una especie que, a pesar de que es un cánido social, es una especie generalista. Su dieta es muy amplia, además es oportunista, con lo cual aprovecha cualquier recurso que le ofrezca tanto la naturaleza como el hombre. Y a partir de ahí, pues si se reúnen las condiciones de hábitat o de sitios donde él pueda llegar a desarrollar su vida diaria, su biología, zonas para reproducirse, zonas para descansar, el lobo va a vivir en cualquiera de los ecosistemas que hemos visto anteriormente. Fijaros que de esa gráfica destaca una barra, que es la de los ungulados salvajes. Es quizá, yo creo que una de las bases para que el lobo se pueda establecer en un territorio, que pueda disponer de ungulados salvajes para poder alimentarse. Vuelvo a repetir lo mismo: corzo, jabalí, ciervo, esas son quizá las presas fundamentales o básicas para que un grupo de lobos se pueda establecer en un territorio. Si nos vamos hacia los extremos, tenemos por un lado ungulados domésticos, que también se incluyen en su dieta, carroña, micromamíferos, lagomorfos, o sea, conejos, liebres, topillos, ratones, reptiles, que también se incluyen en la dieta, insectos y vegetales. Hay una zona en Galicia, en el sur de Galicia, casi ya pegando a Portugal, en la que el grupo de lobos que vive en aquella zona, en el mes de septiembre, la gente que está estudiando ese grupo, en el mes de septiembre, en los excrementos solo encontraba pulpejos de uva. O sea, que solo se alimentaba prácticamente de uvas. Hombre, podía llegar a incluir en un momento dado cualquier otra presa, pero el 90% de la dieta se basaba casi en uva. Bueno, ¿y qué pasa con los animales domésticos? Pues es el caballo de batalla que tiene el lobo en nuestro país y prácticamente a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que, pues eso, lógicamente, cuando de alguna forma tiene problemas para poder conseguir los que forman la barra principal, que son los ungulados salvajes, pues el lobo, como generalista y como oportunista, aprovecha ese recurso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar programas de gestión de la especie, no ya solo aquí en esta zona, sino a nivel nacional, que dentro de la dieta el lobo puede llegar a incluir, lógicamente, animales domésticos. Es algo muy importante a tener en cuenta. Perdón. Bueno, pues dentro de lo que se llama el ritmo circadiano, que es el ritmo diario de un individuo, de un grupo de lobos, pues por regla general, ellos como carnívoros que son, desarrollan su actividad predatoria por regla general a últimas horas de la tarde, incluyendo la noche, hasta primeras horas de la mañana. Lo que quiere decir que son prácticamente nocturnos. Pero, ¿quién no ha visto un lobo a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, en pleno verano? Pues te pones a indagar y en cualquier momento te puede aparecer un lobo, esa es la verdad. Pero por regla general, el lobo no sabe de matemáticas y lo general es esto que os estoy contando, que las horas nocturnas las utiliza para desarrollar su actividad diaria y las horas diurnas las utiliza para descansar. O sea, al contrario de lo que hacemos nosotros. Es más nocturno que diurno. De tal forma que, bueno, pues también depende de la época del año en la que estemos hablando, tendrá más horas de actividad o menos horas de actividad. En verano, pues tendrá menos horas de actividad. Seguramente hasta las 8 o las 9 de la noche no empieza su actividad y a las 6 o 7 de la mañana a lo mejor ya termina. Sin embargo, en invierno, todo lo contrario, empieza la actividad a las 6 de la tarde y la puede aguantar hasta las 10 de la mañana. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que, lógicamente, en verano la necesidad energética que necesita el animal es menor que en invierno, más que nada pues por todas las condiciones climáticas que rodean a su forma de vida. Bueno, pues con respecto al territorio en sí de un grupo de lobos, hay que empezar diciendo que los lobos que viven en Valladolid no tienen el mismo territorio que los lobos que viven en Galicia ni los que viven en Zamora, en la Sierra de la Culebra. ¿Por qué? Porque lógicamente ese territorio te lo marca la densidad que forma tu grupo y la disponibilidad de alimento, de tal manera que a partir de esos factores podemos llegar a establecer territorios más o menos amplios.
por ejemplo, en la llanura cerealista, por el hecho de consumir más animales pequeños, los territorios serán prácticamente 10 veces más grandes que los que puedan tener en Galicia, donde en un valle, como hemos dicho, puede vivir un grupo de lobos y dentro de ese valle puede tener el alimento que le sirva para mantener a ese grupo de lobos que vive ahí. Y ahí lo que hemos hecho ha sido representar más o menos en esquema un territorio de lobos. Eso es una imagen aérea del Google Earth de la Sierra de Madrid y hemos establecido el territorio de un grupo que vive ahí. Los territorios no tienen por qué ser cuadriculados, como os podéis imaginar, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo dentro de ese territorio ellos utilizan determinadas zonas para determinadas actividades. ¿Qué quiero explicar con esto? Pues algo tan sencillo como que, por ejemplo, donde la loba reproductora, la dominante, elige el sitio para traer al mundo a sus cachorros, no va a ser el mismo que utiliza para descansar el resto del año. Y en ese territorio, en esa área en concreta, que es la zona que se llama la zona caliente o la rendezvous, no van a estar tampoco el resto de los miembros que forman ese grupo, pues porque ese área en concreto está solo relegada para la pareja reproductora y la hembra cuando saque adelante a las crías. Por ejemplo, en este territorio, si viven 4 o 5 ejemplares, uno descansa aquí, otro puede descansar aquí puede estar la zona de cría y aquí esta podría ser la zona de caza, porque las presas tienden a irse a aquella zona. Entonces, dentro de ese territorio, ellos se reubican de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que, lógicamente, si os dais cuenta, lo que es la cuerda de la sierra, que es esta línea blanca, divide a esta ladera de la otra. Pues si estamos diciendo que el límite de este grupo es esta zona de aquí, esta pista de aquí, que es la que utilizan ellos además, para poder moverse, la van a marcar constantemente. ¿Por qué? Porque seguramente al otro lado habrá otro grupo con el que no se quieren mezclar. De tal forma que nosotros, cuando vamos a hacer rastreo para intentar localizar rastros y restos de la especie, vamos a intentar buscar caminos o pistas, que son los que utilizan ellos para poder moverse por su territorio, para ahorrar energía en el trayecto. Lógicamente, no es lo mismo andar por una pista llana o de tierra que entre brezos. Es más costoso y gastas más energía. Los lobos no son tontos y utilizan nuestros caminos para poder desenvolverse tanto en su territorio como en los aledaños. Bueno, pues el concepto de manada en sí es para los lobos quizá lo más importante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una especie que es social. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de un grupo ya establecido, ese grupo establecido va a estar formado por 4 o 5 miembros. Vuelvo a repetir, la pareja reproductora y 2 o 3 subordinados que se llaman, que serán ejemplares adultos, que le ayuden a la hora de cazar para conseguir el alimento. ¿Qué ocurre cuando ese año hay crías? Pues nos imaginamos que han tenido 3 o 4 crías, esas crías, si todo va bien, van a crecer y van a llegar a ser adultas. ¿Qué ocurre? ¿Que ese territorio va a ser capaz de mantener a esos 4 más los 4 nacidos? ¿8? Pues a lo mejor no. Si es que no, seguramente los subordinados se tengan que dispersar y buscar un nuevo territorio para formar un nuevo grupo. Lo que quiere decir que en esos momentos va a estar ese ejemplar solo hasta que consiga una pareja o más individuos para formar ese grupo. Y son los momentos más vulnerables para los lobos, los momentos de la dispersión, que también lo vamos a ver a continuación. Pero quedaros con la idea y el concepto de que la manada en sí, o el grupo, o el clan, como se denominan actualmente a los grupos de lobos, es lo más importante para poder desarrollar todo su ciclo biológico. ¿Y de cuántos ejemplares están formados los grupos? Pues si comparamos un grupo que viva en Valladolid con un grupo que pueda vivir en Galicia, en uno de los valles, por ejemplo, pues lógicamente no va a estar formado por el mismo número de individuos porque la disponibilidad de alimento no va a ser la misma. Los lobos que viven en Valladolid probablemente esté formado por la pareja reproductora y a lo mejor 1 o 2 ejemplares como mucho de ese año o el año anterior. Sin embargo, los lobos que viven en Galicia, en los valles de Galicia, estarán formados por la pareja reproductora y 2 o 3 subordinados que, siendo 5, van a poder permitirles cazar, por ejemplo, un jabalí medio grande o 2 o 3 corzos en la temporada de caza. Entonces,
siempre la disponibilidad del territorio y la disponibilidad de presas marcan también el tamaño de grupo en los territorios donde viven los lobos. Lógicamente, los grupos son más grandes en la época de otoño, cuando ya las crías han nacido, ya son cachorros grandes, a punto ya de formar parte del clan en sí, y los grupos son más pequeños justo antes del periodo de celo, en la primavera. Ahí es cuando está el grupo totalmente establecido y en esos momentos la pareja reproductora se retira a su zona de cría y interfiere con el resto de los miembros que forman ese grupo, con los subordinados, para poder conseguir comida. De tal manera que tenemos dos tamaños de grupo en un mismo año, en un mismo territorio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer determinados estudios y saber cuántos individuos forman los grupos en los diferentes áreas que se está estudiando. Lógicamente, cuando se hacen los censos, para saber el número de individuos que hay en un territorio, se suelen hacer dos censos, uno en la primavera y otro en el otoño-invierno, de tal manera que en uno obtienes un dato de a lo mejor 5 ejemplares y en el otro van a ser 10, con lo cual tienes que valorar qué es lo que entre esos dos haces más o menos la media y sabes el tamaño de grupo de ese territorio en concreto. Bueno, ¿y por qué es tan importante el lobo en nuestros ecosistemas? Pues ahí en esa pirámide lo tenéis reflejado, porque es un superdepredador, lo que llamamos nosotros un carnívoro apical, que cumple una función en el ecosistema muy importante, y es la de regular las poblaciones de los que se alimentan. Y lógicamente hay que tenerlo en cuenta para poder llegar a mantener ese equilibrio ecológico que nosotros queremos que se mantenga en los ecosistemas, para que no haya abundancia de otras especies que puedan ser perjudiciales para todo lo que hay alrededor. Eso lo vamos a explicar tranquilamente a continuación cuando hablemos de las medidas de conservación que tenemos que desarrollar o que tenemos que tener en cuenta para poder permitir mantener la presencia del lobo en nuestros ecosistemas. Pero el hecho de que sea un carnívoro apical dentro de las pirámides de alimentación o los ecosistemas es muy importante y a tener en cuenta. Bueno, pues ahí tenéis los factores que de alguna forma controlan las poblaciones de lobos de forma natural. Por un lado, la alimentación y por otro lado, las enfermedades. De tal forma que a partir de esos factores, una población puede ser viable o no si dispone de alimento y si es susceptible de sufrir enfermedades. Si os fijáis en la imagen de abajo, estaríamos hablando de muertes no naturales, que es quizá uno de los factores que más incidencia está haciendo en la población de lobos a nivel nacional, es los atropellos en las carreteras. Entonces, bueno, pues por un lado podemos establecer causas de muerte natural por alimentación y enfermedades y causas de muerte no natural, en este caso las carreteras, pero que hay más que nombraremos a posteriori. Bueno, pues como generalista, creo que estamos recordando ya lo del principio, es capaz de vivir en cualquier sitio donde el hombre le permita vivir. ¿Qué significa esto? Pues que en zonas donde siempre ha habido lobos, el hombre ha aprendido a convivir con el lobo, pero en zonas donde el lobo ha querido conquistarlo después de años sin estar, a los hombres o a las personas o a los que viven en ese territorio les cuesta asumir la nueva presencia, porque indirectamente tienen que cambiar sus hábitos de forma de vida y de manejo del ganado, en este caso, por ejemplo, para poder sobrellevar la presencia del lobo y tratar de coexistir de manera pacífica. Una herramienta muy importante a la hora de poder gestionar las poblaciones de lobos a nivel nacional. Bueno, pues ¿qué significa que el lobo es un estratega de la R? Pues dentro de la biología se habla de dos tipos de estrategia. Por un lado la estrategia de la R y por otro lado la estrategia de la K. Pues la estrategia de la R hace referencia a que la especie tiene altas tasas de natalidad y tasas de mortalidad naturales. Quiere decir que puede tener muchos nacimientos
y muertes naturales que puedan controlar esa población. ¿Qué sería lo contrario? La estrategia de la K. Tasa de natalidad baja y tasa de mortalidad alta. Para comparar una con otra, conocemos al lobo, que es estratega de la R, un estratega de la K, por ejemplo, en España, el lince o el oso, para que os hagáis una idea. De hecho, pues, eso es lo que provocó en su día que a nivel nacional se desarrollase una estrategia de cría en cautividad con el lince para intentar reintroducir ejemplares nacidos en cautividad, porque la población de linces, si no se llega a hacer ese programa, hubiese desaparecido por completo. Entonces, otra herramienta también a tener en cuenta para la gestión de las poblaciones, en este caso del lobo. Como generalista y como oportunista, es capaz de recuperar y recolonizar territorios en los que antes estaba y ahora mismo ha desaparecido y vuelve a conquistar. Siempre nos remitimos, por ejemplo, al caso de Madrid, que bueno, pues nosotros es el que más conocemos por el hecho de vivir allí y el que más tenemos estudiado. Llevamos 40 años sin lobos en Madrid y de repente aparecen. ¿Qué ocurre? Pues que empieza el conflicto, lógicamente, y como era de esperar. Sin embargo, pues después de 12 años, el lobo ya se ha establecido, hay unos cuantos grupos, esos cuantos grupos siguen criando y ya por el hecho de criar se considera animal ya establecido en un territorio. Y eso, lógicamente, lo ha provocado el carácter que tiene el lobo en sí, que es un animal generalista, oportunista y capaz de vivir si el hombre se lo permite. ¿Pero qué va a ocurrir? Que, lógicamente, esos lobos de Madrid, ¿de dónde vienen? Pues muy sencillo. Nosotros, si os imagináis la Sierra de Madrid, al norte de la comunidad, limita con las provincias de Ávila, Segovia y Guadalajara. Pues si en esos territorios hay lobos establecidos, cuando en esos territorios los lobos que van naciendo no tienen hueco, tienen que buscarse nuevos territorios. De repente aparecen en la Sierra de Madrid y se encuentran con que hay un hábitat favorable con disponibilidad de alimento. Tenían corzo y jabalí para aburrir. Pues dijeron, bicoca, es como nuestro Cancún o nuestro México. Se quedan, se establecen y lo consiguen. De tal forma que los movimientos poblacionales siempre se establecen de esa manera, de las zonas con mayor densidad a las zonas de menor densidad, o donde no hay. Bueno, pues en las zonas donde hay mucha densidad, los jóvenes o los subordinados buscan nuevos huecos en los territorios aledaños. Si en los territorios aledaños de su territorio materno o del clan familiar hay hueco, pues probablemente se queden. Si no hay nadie, intenten conquistar ese territorio, pues esperando a que venga una pareja del sexo contrario. A partir de ahí se establecerá la pareja, delimitarán territorio, y si viene alguien más, seguramente le invitarán a quedarse para cuanto más sean, más posibilidad tengan de poder conseguir el alimento. Y es muy importante, como os podéis imaginar, el factor de disponibilidad de recursos en base a la densidad de lobos. Si la alimentación aumenta o hay mayor disponibilidad de alimento, la densidad de lobos aumenta. Es lo que hemos hablado anteriormente. Si en un territorio viven 5 lobos y tienen mucho alimento, seguramente si ese año nacen 4, se pueden quedar, porque tienen disponibilidad para todos. Pero si esa cantidad de alimento no es suficiente para todos, esos 4 que han nacido o parte de los que forman los subordinados tendrán que dispersarse, porque no hay alimento para todos. De hecho, hay un detalle muy importante, creo que viene a continuación. Antes de hablar de esto, un detalle curioso muy importante, y es que en las poblaciones donde la densidad de alimento disminuye, los años posteriores, las hembras tienden a que los cachorros que nazcan sean machos. ¿Por qué? Muy sencillo. Si son más machos los que nacen, hay rivalidad entre ellos, hay peleas, hay muertes y hay bajas de ejemplares. ¿Qué ocurre si pasa lo contrario? Que hay mucha disponibilidad de alimento, la densidad de presas aumenta, las hembras, los cachorros, tienden a que sean hembras, para que formen más grupos reproductores en los alrededores,
porque pueden disponer de alimento. ¿Vale? Eso es algo muy importante a tener en cuenta y que ha sido muy bien estudiado, sobre todo en los territorios del norte de Estados Unidos. Y en Yellowstone lo que ocurrió fue prácticamente eso. En Yellowstone llegó a desaparecer el lobo por parte del hombre, por la caza ilegal y la legal, y se decidió, 20 años después, reintroducir la especie. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la función tan importante que cumple como carnívoro apical permitió que la zona donde estaban viviendo anteriormente, que ya habían desaparecido, la densidad de ciervos de cola roja, que son los típicos de la zona de Yellowstone, empezó a aumentar y empezaron a desaparecer especies vegetales importantes catalogadas. No solo especies vegetales por el ramoneo por parte de los ciervos, sino que si desaparecen los vegetales, desaparecen los insectos. Si desaparecen los insectos, los vegetales, el terreno queda árido y desaparece prácticamente el ecosistema. Reintrodujeron los lobos y al cabo de 10 años ese ecosistema volvió a engranarse otra vez y los lobos controlaron la población, no ya solo de los ciervos, que es lo más curioso, sino que además controlaron la población de otros mesocarnívoros, el caso del coyote y de los zorros, con lo cual los pequeños mamíferos pudieron volver a explosionar otra vez y aumentar su población y formar parte de ese ecosistema. Es algo tan chulo como el título que le dieron a un documental que hicieron, que los lobos consiguieron que un río volviese a volver a tener su curso natural, ¿vale? Bueno, pues cuando se dispersan los lobos de los que estamos hablando, que ya no caben en su territorio, se pueden producir dos fenómenos. Por un lado, se pueden convertir en ejemplares flotantes y por otro lado, en ejemplares periféricos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues muy sencillo. Por regla general, los dispersantes flotantes suelen ser ejemplares adultos que los expulsan del territorio los miembros del grupo. ¿Por qué? Pues por avanzada edad, ellos piensan que ya no van a desarrollar su actividad cotidiana y van a aportar algo al grupo que lo pueden hacer los que vienen después, los jóvenes, con lo cual se convierten en ejemplares de lobos mayores y que están divagando por los límites de los territorios hasta que de alguna manera, o si tienen suerte, encuentran un hueco en otro grupo y se pueden establecer, si no estarán divagando constantemente. Y a diferencia de los periféricos, suelen ser ejemplares o jóvenes o subordinados que lo que hacen es estar en los límites territoriales de su grupo e interfieren de vez en cuando con ellos. Pues para que os hagáis una idea, un lobo de 3 años que se convierte en periférico está en los límites y cuando desarrolla su grupo desarrolla una cacería, consiguen un ciervo, le dejan entrar a comer. Pero come y se tiene que volver otra vez a establecer en los límites. Y esos son los que al final intentan conseguir buscar un nuevo territorio para formar un nuevo grupo. Esos son los dos tipos de dispersantes que podemos encontrarnos en la naturaleza. Ahí está lo que os había reflejado anteriormente del sexo de las descendencias en base a si la población está saturada o no está saturada. Si está saturada, el sex ratio se inclina hacia las hembras, o sea, hacia los machos, perdón, y si no está saturada, se inclina hacia las hembras. Otro factor a tener en cuenta. Fijaros que continuamente, a lo largo de la charla, estamos añadiendo factores para intentar ver la dinámica que desarrollan las poblaciones de lobos en sus territorios. Pues tenemos que añadir, como veis aquí, una más. La densidad de lobos depende de la disponibilidad de alimento, pero lo más importante, la disponibilidad de alimento no va a depender de la abundancia, sino de la vulnerabilidad de sus presas. ¿Qué significa esto? Pues que lógicamente en un territorio donde hay muchos corzos, si los corzos tienen muchas crías, ese territorio va a ser muy óptimo para que pueda establecerse un grupo mediano o grande de lobos porque van a tener mucha disponibilidad de alimento. Lo mismo ocurre si hablamos de zonas donde de alguna forma la alta densidad de ungulados provoca que salgan muchas malformaciones, haya enfermedades y a partir de ahí pues haya mucha disponibilidad de alimento. Entonces, en base a la vulnerabilidad se sabe si hay abundancia o no abundancia, y si hay abundancia de alimento hay densidad de lobos. Está todo, como veis hasta ahora, va todo unido.
Y el cociente de disponibilidad de alimento, densidad de lobos, va a provocar que aumente o no la productividad de ese grupo reproductor. Nosotros, por ejemplo, en Madrid hemos llegado a comprobar que en 2 años seguidos un grupo reproductor en concreto llegó a tener un año 10 y al año siguiente 12 cachorros. Pero ninguno de esos 22 cachorros llegó a la edad adulta. Tanto causas naturales como causas no naturales provocaron que ese grupo reproductor, al cabo del tercer año, solo estuviese formado otra vez por la pareja reproductora. Y este año, por ejemplo, pues creo que tiene ahora mismo 2 ejemplares y están afectados por una de las enfermedades que afectan, por ejemplo, a la especie, que es la sarna. Entonces, pues estamos ahí pendientes a ver si consiguen salir adelante o no salir adelante. Pero es una causa de muerte natural. Ahora que digo la sarna, otra de las causas de muerte natural como por enfermedad puede ser el moquillo, que el moquillo pues, a veces lo suele transmitir sobre todo los zorros. En los sitios donde conviven lobos y zorros es el mejor transmisor del moquillo. ¿Vale? Bueno, pues capacidad cultural de carga del hábitat. Eso es lo que va a marcar que en un territorio, en una zona, van a poder establecerse o no grupos reproductores, grupos de lobos, en base a esa frase. Son los lobos que la sociedad es capaz de soportar en el sitio donde vive. A partir de ahí, pues podemos abrir la baraja otra vez y empezar a ver los factores que pueden ayudar a que se consolide o se estabilice o se mantenga o pueda vivir un grupo de lobos en un territorio en concreto. Vale, y a partir de ahora, ¿qué es lo que se puede hacer o qué se tiene que tener en cuenta para tratar de concienciar y hacer ver a la sociedad que la presencia del lobo en nuestros ecosistemas es necesaria? Pues hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Por ejemplo, muy importante, el lobo es un bien cultural, como os podéis imaginar. El lobo es protagonista en la religión. Yo soy el pastor, el rebaño que me acompaña son las ovejas, ¿y quién puede hacer daño a mis ovejas? El diablo. ¿Y quién es el diablo? El lobo. La mitología. En la mitología, Odín odiaba al lobo porque era su mayor enemigo. Sin embargo, en Italia tenemos la imagen de la loba que alimentó a Rómulo y Remo. O sea, si os vais dando cuenta, ya empezamos a poner en la balanza tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién no ha escuchado un cuento en el que el protagonista es el lobo y casi siempre es el malo? Pues eso hace que el lobo no deje de ser un bien cultural y hay que tenerlo en cuenta, y seguramente a partir de ahí podemos llegar a desarrollar historias en las que a lo mejor el lobo no ya sea el malo, sino el protagonista, pero con un buen final. ¿Vale? Algo que cada vez está más de moda, que se está diciendo que este tipo de actividades ayudan a fijar población rural. No cabe duda, el ejemplo lo tenéis aquí en vuestra provincia, el que en la Sierra de la Culebra haya, si no me equivoco, 5 o 6 empresas que se dedican al turismo de observación de la especie, hace ver que cada vez está más en auge y trae gente. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las actividades, nos viene gente de Barcelona, de San Sebastián, de Santander, y eso, bueno, pues yo creo que es muy importante porque conseguimos muchos fines. Primero, que conozcan el territorio. Segundo, que conozcan al lobo. Tercero, que sepan cómo vive el lobo, dónde vive el lobo y por qué, o sea, afianzar esa especie de ánimo que tienen hacia la especie. Y luego, pues, lógicamente, el que traigan economía desde otras partes de nuestro país a esta zona, pues yo creo que es bastante importante. De ahí que cada vez se hable más de la frase tan llevada que vale más el lobo, o el lobo vivo da más dinero que el lobo muerto. Me refiero a comparar el turismo de observación con la caza del lobo, que todavía se sigue desarrollando en algunas zonas de España. Pero lógicamente no hay que olvidarse nunca que el turismo de observación, por lo menos es nuestra forma de verlo, si no lleva asociado un programa en el cual tú eduques y sensibilices a quien estás
ayudándole a poder ver al lobo en su medio, creo que este tipo de actividades se queda coja. ¿Por qué? Pues que no solo es ver a través del telescopio a la especie, verla desenvolver en su medio, sino yo creo que lo suyo es que se lleven conocimientos de su forma de vida, de su comportamiento, de su forma de alimentarse, de qué se alimentan, dónde se alimentan, qué problemas tienen o qué conflictos generan en los sitios donde vive, cómo se solucionan los conflictos en las zonas donde hay lobo. Todo ese tipo de concienciación y sensibilización es muy importante para poder desarrollar esta actividad, y creo que no van las dos unidas de la mano, el turismo y la educación y sensibilización. No hay que olvidarse de la labor sanitaria que desarrolla el lobo en nuestro medio, y es el eliminar los cadáveres del campo. ¿Qué significa esto? Pues que si se ha muerto un ciervo de brucelosis, a los 3 minutos van a aparecer buitres y lobos que van a ventilárselo y van a evitar que ese animal enfermo transmita enfermedades a los domésticos de la zona. Es muy importante. Antes de que se muera, si el animal tiene la enfermedad, estará débil, actuará el lobo para eliminarlo y evitar también que prolifere la enfermedad. Muy importante este tipo de acciones. Y mantiene el equilibrio ecológico. Aquí tenéis a las 3 presas potenciales del lobo, que por ejemplo, si no existiese el lobo, en algunas zonas de España habría superpoblación, con el consiguiente problema para los productores primarios, que en las cadenas de alimentación son los vegetales, por ejemplo. ¿Vale? Y no hay que olvidarse de las medidas preventivas que tienen que desarrollar los que tienen que coexistir con el lobo. ¿Por qué digo esto? Pues que creemos que es fundamental que los que, entre comillas, sufren la presencia del lobo se adapten o adapten su forma de trabajar para que tanto ellos como el lobo puedan convivir, que yo creo que es el fin último que queremos la sociedad en general, el poder disfrutar no ya solo del lobo en el campo, sino de que el ganadero que vive en zona de lobos no tenga percances. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues a través de medidas preventivas que deben desarrollar, lógicamente, ¿vale? Y terminamos pues con lo que genera la presencia del lobo en muchas zonas de España, que es un conflicto social muy arraigado, y que de alguna forma, pues con esta charla, con las que damos en nuestros cursos, con los medios de comunicación que muchas veces no nos ayudan, tenemos que tratar de solventar. Pero no cabe duda que, no sé si os habéis enterado, ya ha salido el borrador del MITECO para tratar de proteger a la especie, al lobo, a nivel nacional, no ya solo al sur del Duero, y en base a ese borrador, uno de los puntos importantes es que van a crear una mesa de trabajo en la que van a tratar de reunir a todos los sectores implicados en la conservación de la especie: cazadores, ganaderos, administración, conservacionistas, educadores ambientales. Bueno, pues yo creo que es un buen punto de partida para intentar que el lobo esté protegido a nivel nacional, y a partir de ahí desarrollar unas medidas de gestión favorables para todos los sectores que están implicados en la presencia del lobo en nuestro país.